En el año 1992, Michael Mann estrenaría una nueva adaptación de la novela de James Fenimore Cooper, El último mohicano o El último de los mohicanos. Y digo nueva porque no era la primera vez que se adaptaba a la gran pantalla esta novela clásica del siglo XIX, pero sí que sería la más recordada. Su ambientación fue magistral. Daniel Day-Lewis, como es habitual en él, estuvo soberbio, al igual que su compañera Madeleine Stowe. Y qué decir de su espectacular banda sonora, que cada vez que un servidor la escucha se le ponen los pelos de punta. Como ya sabréis los que hayáis visto la película, esta nos cuenta una historia que no es excesivamente complicada, pero la historia o el contexto histórico que hay detrás tanto de la película como de la novela es algo más compleja, con varios matices, y que fue documentada a través de varios testimonios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis histórico, que ahora que lo pienso lleva un montón de tiempo sin hacer análisis histórico de películas. Pero bueno, como veis hoy volveremos a la década de los 90 para hablar de todo un clasicazo como fue El último mohicano, o bueno, en su versión original, The Last of the Mohicans. Y así de paso repasamos varios episodios de la Guerra Franco-India. La película nos traslada a la frontera de Nueva York en el año 1757, año en el que dicha guerra estaba en su pleno apogeo. Para entonces, Francia e Inglaterra lucharían entre sí para expandir su poder colonial en el Nuevo Mundo. En aquella guerra, británicos y franceses se valieron tanto de tribus nativas como de colonos para establecer sus respectivas alianzas. Y un poco en medio de estas guerras se hallan los protagonistas principales de la película. El oficial Duncan Hayward, cuya misión es escoltar a las hijas del coronel Monroe, Cora y Alice, hasta el fuerte William Henry. Durante el camino, tres mohicanos compuestos por Ojo de Halcón, o Nathaniel, su padre adoptivo Chingachgook, y el hermano adoptivo de Nathaniel, Uncas, les salvan de una muerte casi segura y se ofrecen a escoltarles hasta el fuerte a través de los espesos y espectaculares bosques de la zona, los cuales, como ya os he comentado, están maravillosamente bien reflejados en la película a través de su espectacular fotografía. La película nos mezcla hechos y personajes ficticios con otros reales como fueron el ataque al fuerte William Henry, el mismo coronel Monroe o la matanza de soldados ingleses a cargo de tribus nativas. Todo ello, como ya os he comentado, en la Guerra Franco-India, la cual se extendería durante varios años y durante muchos territorios de Norteamérica y de más continentes. Y esta guerra también involucró a otros países del viejo continente, entre ellos España, razón por la cual Winston Churchill, unos siglos después, la denominó como la auténtica Primera Guerra Mundial. Pero, ¿cómo comenzó esta contienda? A comienzos o mediados del siglo XVIII, los británicos tenían aproximadamente unas 250.000 personas viviendo en las colonias de Norteamérica, y los franceses, a pesar de que controlaban un territorio mucho más amplio, apenas tenían unos 80.000 habitantes. Obviamente, ambas cifras contrastan bastante con los cerca de 8 millones que había en la entonces América Española, pero bueno, ese ya es otro tema. La Guerra Franco-India no fue ni mucho menos la primera que hubo entre franceses y británicos en el Nuevo Mundo. También estuvo por ahí la del rey Guillermo, la de la reina Ana o la del rey Jorge, poquito antes de que comenzase la guerra de que nos ocupa hoy. Inglaterra había salido muy mal parada de la guerra del rey Jorge, sobre todo en términos de vidas humanas. Pero aún así sus comerciantes seguían haciendo su trabajo en territorio francés. Concretamente, el más conflictivo era el que había en la zona alta del río Ohio. Algo que a los franceses no les terminaba de gustar. Estos hechos se unirían a un incidente en lo que hoy es Pensilvania, el cual parece ser que estuvo provocado por varias decenas de milicianos británicos liderados por un entonces joven George Washington, en el cual estos intentaban que un grupo de lo que ellos creían que eran franceses militares salieran de su zona. Según se cuenta, ambas escuadras se liaron a tiros, y cuando parecía que los británicos ya habían ganado esa escaramuza, pues uno de los indios iroqueses, que eran aliados de los británicos, parece ser que se cargó al enviado francés, lo cual era un crimen muy pero que muy grave. Volviendo a la película, esta nos muestra en varias ocasiones las relaciones de cooperación que tenían los franceses con los nativos de la zona, en este caso encarnados en la tribu de los hurones. Algo que, para ser justos, la peli acierta bastante. Y es que, como os he comentado antes, los franceses desplazados al Nuevo Mundo eran bastante inferiores en número a los británicos, por lo que no les quedaría otra que cooperar y establecer alianzas con los nativos del lugar. Por ello, en la película vemos a los nativos armados con rifles, asistiendo incluso a una misa o incluso portando símbolos católicos.
Y también, en la realidad, sabemos que algunos oficiales franceses se pintaban como las tribus nativas para ir a la batalla. Como bien sabéis, a pesar de que los ingleses terminaron ganando esta guerra, tanto franceses como nativos locales se lo pusieron muy complicado durante los 9 años que duró el conflicto. Tanto fue así que inmediatamente después de acabar esta contienda vino otra nueva que se conocería como la Rebelión del Pontiac. En ella, tribus como los Ottawas, Hurones, Weas o Miamis, entre muchos otros, se rebelaron contra el trato que les daban los británicos en una guerra que se alargaría 3 años más. Pero ahora sí, volvamos a la película que, bueno, como ya os he dicho, se llama El último mohicano. Y en la peli nos dejan caer que estos 3 protagonistas que vemos son los últimos de su pueblo. Bueno, a ver, en realidad serían 2, porque el otro de ellos, que es Nathaniel, el personaje interpretado por Daniel Day-Lewis, es un hijo adoptivo. Pero ahora bien, ¿existió esta tribu que vemos en la peli y, sobre todo, estos fueron los últimos? Pues sí, por supuesto que existió, y durante el siglo XVIII se movían por la zona del río Housatonic, entre lo que hoy son los estados de Nueva York y Massachusetts. Pero a finales del siglo XVIII, sus amigos británicos les largaron de esa zona y se vieron obligados a trasladarse. Por supuesto, y tal y como deja caer tanto la película como la novela, no, estos no fueron los últimos. De hecho, hoy en día quedan aproximadamente unos 1000 o 1500 de ellos. Pero como se suele hacer en Norteamérica, todos ellos están metidos en una reserva en el estado de Wisconsin. Por supuesto que el autor en la novela los define como un pueblo moribundo, pero esto era debido a que lo más seguro es que entonces, cuando él escribió su famosa novela, los mohicanos fueran incluso inferiores en número a los 1500 que os he mencionado. Ahora vamos con el personaje de Nathaniel, o Hawkeye, Ojo de Halcón, que es el personaje principal interpretado por Daniel Day-Lewis, que, bueno, como suele ser en el habitual, se preparó el personaje a conciencia. Ya que no solamente es que se pusiera en forma físicamente, sino que aprendió a vivir como lo hacían los nativos americanos. Aprendió a cazar y a despellejar animales, a construir canoas. Y bueno, qué narices, si hasta fuera del rodaje y fuera de su trabajo, iba con ese rifle que vemos en la película a todas partes, incluidas las cenas de Navidad. Bien, su personaje, que es obviamente ficticio, ¿tuvo alguna inspiración o alguna base en la realidad? Pues sí, concretamente en Nathaniel Shipman, un destacado cazador y trampero que había llegado a Wallasomack, Nueva York, hacia el final de la Guerra Franco-India. Era un amigo cercano de los indios mohicanos y de otras tribus, y muy respetuoso con su cultura, y lucharía del lado inglés en aquella contienda. Pero no sería así durante la Guerra de la Independencia estadounidense, ya que muchas tribus nativas seguían siendo leales a los británicos, y él, al no querer luchar contra quienes habían sido sus amigos, no cogió las armas, por lo que sus vecinos de las colonias lo cubrieron de alquitrán y también de plumas. Tras este desgraciado hecho, este hombre huiría a Cooperstown, donde se establecería y vivió el resto de su vida. Y allí sería donde James Fenimore Cooper escucharía su historia y le sirvió lejanamente de inspiración para sus novelas. Como ya sabéis, su personaje en la película, pues bueno, es poquito menos que el hombre perfecto, ya lo sabéis. Alto, atractivo, fuerte, ágil, un tipo sensible y que en batalla o estando de caza no falla ni un solo disparo. Y por supuesto a él las balas ni le rozan. El típico héroe yankee de los años 90, para que nos entendamos. Eso sí, recuerdo que al ver la película estos días, he pensado en qué arma era esa que usaba, que la cual le permitía disparar mientras iba en carrera y a veces incluso portando 2 a la vez. En fin, ya sé que es una película, pero me puse a indagar un poco y a preguntar a amigos que entendieran bastante más del tema. Me comentaron que dada la época lo más probable es que se tratase de un fusil largo o de un mosquete estriado de Pensilvania. Y también vi que en caso de ser esta última era un arma que requería de mucho mantenimiento y de una pólvora de bastante calidad. Y desde luego que era absolutamente imposible de cargar este rifle en carrera. Por eso era un arma que utilizaban fundamentalmente los guardabosques u hombres de frontera, ya que de no cargar el rifle correctamente no era raro de que te estallase en tu puñetera cara. Pero a ver, repetimos que este era el cine estadounidense de los años 90. Al principio de la peli también vemos cómo oficiales británicos se acercan a una población para reclutar colonos que sirvan en la guerra, los cuales, como ya sabéis, terminarán en el asedio del fuerte William Henry, un hecho verídico en torno al cual gira la película. Y es que en este punto la película acierta de pleno, ya que en el año 1757, que es cuando se desarrolla la peli, pues la guerra para los británicos como que no pintaba demasiado bien. Habían tenido bastantes derrotas, y alguna de ellas bastante severa, llevada a cabo por el general francés Louis-Joseph de Montcalm.
Este hombre, que se había ganado la fama en la Guerra de Sucesión Austríaca, había llegado el año anterior a Norteamérica, y su primera acción de relevancia había sido su ataque al fuerte Oswego. En el ataque habían participado unos 3.000 soldados franceses, milicianos y también unos 250 nativos. En tan solo un par de días, los franceses tomaron y arrasaron el fuerte, haciendo un total de 1.700 prisioneros. Esta acción no solamente supuso un duro golpe para los británicos, sino que hizo que varias tribus nativas se unieran al bando francés. Y también que los británicos planteasen una contraofensiva para apoderarse de Quebec, lo cual hizo que ante la escasez de hombres para defender sus propias tierras, los británicos tuvieran que echar mano de la milicia, algo que, como vemos en la película, no les resultaría demasiado fácil. Pero bueno, parece ser que los milicianos terminarían aceptando a cambio de que el ejército les deje volver a sus casas si estas son atacadas ya sea por franceses o por cualquiera de sus tribus aliadas. Y a ver, este creo que fue el mayor fallo tanto argumental como histórico de la película. Porque, no me entendáis mal, a mí esta película me fascina y me parece un peliculón. Pero no, ningún ejército del mundo aceptaría tales condiciones a los milicianos. Vamos, que ni de coña. Luego se nos presentará por ahí al mayor Duncan Hayward, que será, junto con Cora y Ojo de Halcón, el protagonista de un triángulo amoroso que, la verdad, a mí personalmente no me llamó demasiado la atención, pero bueno, para gustos colores. Por ahí también vemos cómo el general Webb prácticamente se ríe de los franceses y de las capacidades militares del general Montcalm. Algo que, más allá de la típica arrogancia inglesa, históricamente hablando no tendría mucho sentido, ya que, como os he comentado antes, les había propinado una seria derrota el año anterior. Después vemos cómo un nativo llamado Magua guía al mayor y a las hijas del coronel Monroe junto al resto de sus hombres hacia el fuerte William Henry, para que tanto Alice como Cora se reúnan con su padre. En ese momento es donde podemos apreciar los espectaculares bosques de la zona, y allí, en medio de los mismos, son emboscados por los hurones, una tribu de aliados franceses. La secuencia obviamente es ficticia, pero nos sirve perfectamente para ver cómo solían ser las emboscadas de la época en los bosques de Norteamérica. Incluso vemos cómo los casacas rojas responden tal y como han sido entrenados, disparando a la orden de su oficial, aunque sea en dirección hacia unos árboles tan frondosos donde no pueden ver a ningún enemigo. Ahora vamos con el asedio del fuerte William Henry, el cual, como bien dice la película, tuvo lugar en agosto del año 1757. Y durante la película lo vemos a través de varias secuencias nocturnas, representadas, eso sí, a las mil maravillas, con detalles muy pero que muy buenos históricamente hablando. Pero ahora bien, ¿cómo llegaron los franceses hasta ahí? Pues unos días antes, el 30 de julio, el general Montcalm había recibido la orden de atacar la corona inglesa de Nueva York, y su primer objetivo estaba más que claro, el fuerte William Henry. Se trasladaría hasta allí junto a 4.000 tropas francesas y canadienses, y sus acciones el año anterior habían hecho que aquellos 250 nativos de entonces se transformasen en 2.000. Una vez allí no tardaría en rodear el fuerte, y lo primero que hizo fue mandarle la conveniente nota al coronel Monroe pidiéndole que se rindiera. Que, por cierto, en la peli vemos como el general Montcalm es interpretado por el actor francés Patrice Charot, quien a mi modo de ver hizo un buen trabajo. Pero obviamente con ciertas diferencias de cómo era este hombre en la realidad, ya que, en la peli nos lo representan como un tipo honorable y tremendamente respetuoso con las tribus nativas. Pero la realidad es que el general francés consideraba a las tribus como unos tipos salvajes sedientos de sangre, que, para ser honestos, sí que es cierto que se pasaban un poco las reglas de la guerra que había en Europa, pues que se las pasaban un poquito por el forro, vamos. Pero claro, ante la situación y la escasez de soldados franceses, pues como que no le quedaba otra que colaborar con ellos. Como ya os he comentado, en cuanto a personajes históricos reales, tenemos por ahí al general Webb, al mismo general Montcalm, pero no alcanzo a comprender muy bien la razón de por qué le cambiaron el nombre al coronel Monroe, ya que en la peli le llamaron Edmund Monroe. Pero su nombre real era George, algo que, insisto, no sé muy bien el motivo. Volviendo al asedio, Monroe rechazaría la rendición de Montcalm, y este ordenó a sus hombres cavar trincheras y comenzar a bombardear el fuerte. Los detalles en la secuencia del asedio, cuando los protagonistas llegan al fuerte, me parecieron absolutamente épicos. Vemos a los cañones convenientemente apoyados sobre plataformas de madera. Incluso también vemos cómo tapan los cañones con trapos mojados para evitar que se sobrecalienten, algo que no recuerdo ver en muchas películas. Volviendo a la peli, vemos como por fin los protagonistas llegan al fuerte y son escoltados por granaderos escoceses para entrar en él.
Los cuales, a ver, si hay que ser honestos, no estaban en el fuerte de William Henry, pero bueno, la verdad es que a mí me da igual porque el uniforme que llevan estos hombres, la verdad es que me mola bastante. Luego vemos cómo las hijas de Monroe se reúnen al fin con su padre, y este en la misma secuencia les comunica que ha enviado varios correos para que posteriormente enviara uno al general Webb pidiendo ayuda. Algo que en la realidad este coronel sí que hizo. Bueno, lo de reunirse con sus hijas no, porque este nunca las tuvo, pero sí que logró colar varios correos, aunque varios de ellos fueron abatidos, menos el que llegaba hasta el general Webb. Posteriormente, vemos el enfrentamiento entre milicianos y militares dentro del propio fuerte porque se quieren ir a defender sus asentamientos. Una parte que, como ya os he dicho, es la que menos me convence. Pero bueno, en la película dejan caer que este desacuerdo entre colonos y milicianos será una de las futuras causas de la Guerra de Independencia estadounidense. En fin. Tras el abandono de los milicianos, los franceses empiezan a bombardear el fuerte sin tregua, y a Monroe no le queda otra que aceptar las conversaciones de rendición. En la película lo vemos arrogante y seguro de sí mismo en un principio, ya que había conseguido colar el mensaje hacia su general Webb. Pero Montcalm le hace saber que la respuesta de su general había sido interceptada y se la lee allí mismo delante de sus narices, indicándole que a Webb le será imposible enviar refuerzos. Secuencia que históricamente está clavada de la realidad, ya que sí, es cierto que Webb recibió las noticias y no le envió refuerzos a Monroe. Una decisión que le perseguiría el resto de su vida. Y bueno, a pesar de que después fue ascendido, la verdad es que el resto de sus compañeros oficiales nunca jamás dejarían de llamarle cobarde. Desde su punto de vista, la razón fundamental por la que Webb no le mandó refuerzos al coronel Monroe era porque él tenía bajo su mando a unos 2.000 soldados británicos y 3.000 milicianos, y había recibido erróneamente informaciones de que el ejército del general francés era mucho mayor, por lo que decidió no arriesgar. Las condiciones que el general francés le ofreció a Monroe en la película fueron muy generosas y también muy honorables. Y hay que decir que fueron muy parecidas a las que se le ofrecieron en realidad, ya que sí, les permitió salir con ciertas armas, incluido un cañón, eso sí, sin munición, no iban a ser tan idiotas. Y también que sus hombres no podían volver a combatir en la guerra, aunque el plazo en la realidad era de 18 meses. Y a ver, la razón de que liberase a los prisioneros no solamente era porque este tipo era muy honorable, sino que también era bastante pragmático. Y a ver, la realidad es que si haces 2.000 prisioneros durante una guerra, entre ellos oficiales de alto rango, tu deber es alimentarlos. Y en una situación como la que estaba era algo bastante complicado de hacer. Los ingleses habían capitulado y abandonaban el fuerte, por lo que los franceses les dejarían marchar. Pero estas condiciones no habían sido firmadas por las tribus nativas aliadas de los franceses. Ahora pasamos a la siguiente parte de la película, en la que vemos cómo los indios hurones hacen una matanza en la columna de las gentes británicas que han salido del fuerte. Este hecho ocurrió en la realidad, sí, y en la película lo vemos de una manera muy espectacular y también con cierto grado de violencia, pero veamos cómo fue la cosa en la realidad. Para empezar, y como ya os imaginaréis, no solamente estaba la tribu de los hurones, representada en el personaje ficticio de Makwa, sino que los franceses contaban con más de 30 tribus de nativos entre sus aliados, y la realidad es que estos no se llegaron a enterar muy bien de cómo eran las condiciones de rendición, ya que parece ser que solamente había un traductor. Y a los aliados del general no les hacía ni puñetera gracia ver cómo sus enemigos abandonaban el fuerte derrotados y con sus pertenencias más valiosas encima, ya que esto les dejaba sin posibilidad alguna de obtener el botín. Algo que para ellos era un total deshonor, ya que si iban a la guerra, la costumbre era volver a su aldea con algún trofeo, ya fuera en sus cabelleras, las armas del enemigo o incluso algún que otro cautivo. El día 10 de agosto, unos 1.400 hombres abandonaron el fuerte William Henry para dirigirse al fuerte Edward, y allí, en medio de la travesía, las tribus nativas aliadas les atacaron. No por venganza, como da a entender la peli, que bueno, hay que admitir que queda bastante mejor, sino porque querían recuperar parte de su botín. Según los periódicos británicos de entonces, la matanza fue atroz. Unos 2.000 ingleses, entre los que se encontraban hombres, mujeres y niños, cayeron aquel día a manos de demonios con plumas, mientras que los traicioneros franceses miraban impasibles desde la distancia. Por supuesto, cada vez que la historia se contaba al otro lado del Atlántico se añadían detalles cada vez más sensacionalistas. Esta sería la visión que se tuvo de estos hechos en las tierras de frontera, y esta sería la que le llegaría al autor de la novela cuando éste la escribió.
Pero aquí la película optaría por ser más fiel a la novela de lo que fue la historia real. En la cual, para empezar, es que, como veis, los casacas rojas poco podían dispararles ya que en la realidad no tenían munición. Y lo que ocurrió realmente fue que los nativos se empezaron a acercar a la retaguardia de la columna y empezaron a quitarles sus sombreros y las armas a los casacas rojas. Y al ver que estos no se defendían, siguiendo las órdenes de Monroe, comenzaron a golpearles. Los franceses que estaban por allí les aconsejaron que empezasen a correr, y eso hicieron, pero aún así los nativos acabaron con la vida de unas 40 o 50 personas que integraban la columna. Repito, 40 o 50, no las 2000 que decían los periódicos de entonces. Pero aún así todavía quedaban ingleses enfermos o heridos en el fuerte William Henry, y hasta allí se dirigieron los nativos. Allí sí que organizaron una auténtica carnicería, y el general Montcalm, al enterarse de este hecho, fue corriendo hasta allí para intentar frenarles y consiguió salvar la vida de unas 400 o 500 personas. Pero aún así, la cifra total de muertos de ese día se calcula en torno a sobre 200 personas más o menos. Las noticias dadas estaban exageradas, por supuesto, pero aún así cumplieron el que era su objetivo, ya que éstas movilizaron como nunca a los colonos británicos de Norteamérica, y las cifras de alistamiento en la milicia crecieron enormemente. En la película vemos cómo durante la matanza Magua cumple su tan ansiada venganza contra Monroe, y termina literalmente sacándole el corazón de su pecho. Algo que por supuesto que no sucedió, ya que el coronel no perdió la vida ese día. Pero sí que terminaría muy traumatizado por los hechos y murió unos meses más tarde en Albany. En fin, si alguno os pregunta alguna vez que le resumáis la película del último mohicano o de qué va, cuando terminéis de hacerlo, lo más probable es que esa persona a la que se lo hayáis contado pues piense que se trate simplemente de otra película más de aventuras de los Estados Unidos en los años 90. Pero los que hemos visto la película sabemos que es bastante complicado resumir con palabras habladas los espectaculares bosques de la zona, la magistral interpretación de Daniel Day-Lewis y sobre todo su increíble banda sonora. Es una película que hay que ver, no te la pueden contar o resumir. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario con que os ha parecido el vídeo que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a quien os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.